Hermanos, buenas noches a los hermanos del Zoom. Agradecemos al Señor de poder estar nuevamente en este lugar. Reciencito nos íbamos, teníamos la clase en este día, y bueno, ahora volvemos a este lugar. Así que dice el himno que hemos cantado, hermanos, este hermoso himno, me llamaba la atención una de las estrofas, dice: ¿cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor? Yo creo que todos lidiamos con el dolor, sea de una o de otra manera, un dolor físico, alguna carga, alguna enfermedad, dolor emocional, dolor espiritual, sí, dolor del corazón, dolor del alma, cualquiera sea esta clase de dolores, si no es una cosa es la otra las que nos toca y que no nos llega y es una realidad. Pero dice este himno, dice: ¿cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor? ¿Sí? Yo por lo menos para mí me cuesta imaginar lo que es en sí este lugar, ¿no? Porque decir que existe un lugar donde no hay dolor, lo creemos obviamente por la fe, lo aceptamos, lo esperamos, como decía nuestro hermano, pero eh, por lo tanto nos toca vivir en un mundo donde esto no existe, ¿no? El dolor es algo común, es algo que nos llega siempre y nos toca enfrentar. Pero qué bueno es pensar que hay un lugar, que existe un lugar y que está preparado ese lugar, como dice la Escritura, por nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Un lugar donde no habrá, como dijo el Señor, no habrá, no habrá más duelo, no habrá más lamento, no habrá más lágrimas. Y esto es lo que nos alienta y nos motiva en nuestra vida espiritual a esperar a nuestro Señor que nos venga a llevar con Él. Vamos a compartir en esta noche, hermanos, eh, la escritura en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo 1:3. Vamos a considerar en esta noche, con la ayuda del Señor, 4 o 5 puntos que eh, tenemos en este capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así, Primera de Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿sí? Esto es interesante y esto es eh, algo actual hoy en día, ¿no? Diferentes doctrinas, aunque si bien hoy decimos que es actual, pero también el apóstol Pablo en su tiempo también lo sufrió y tuvo que salir a decir que no hay otro evangelio, sino que hay uno solo. Pero yo creo que hoy se ha incrementado más esto y hay muchas más falsas religiones, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstatas, ¿sí? Dice, o apóstoles mejor dicho. Dice 1:4: ni preste atención a fábulas ni a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno se apartaron a vana palabrería. Pasamos al verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, escribe el apóstol, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más bien fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor,
y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nomás la lectura, hermano. El apóstol hace una pausa aquí y vamos a frenarnos aquí. En primer lugar, lo que vamos a mirar en esta noche, hermanos, las falsas doctrinas, ¿sí? O doctrinas diferentes. En segundo lugar, lo que también encontramos en este lugar es cómo Pablo defiende su ministerio, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. En tercer lugar, Pablo el perseguidor, ¿sí? Pablo no siempre fue Pablo, antes era Saulo, y ese Saulo era malo, ¿sí? En cuarto lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, ¿sí? Esto me llamó la atención, este último punto, en lo que quiero empezar de atrás para adelante. La salvación es una ordenanza de Dios para todos los hombres, ¿sí? La salvación no solamente es para nosotros, es para todos. Por eso es que Dios va a juzgar al mundo entero y aún va a condenar a aquellos que le hayan rechazado, ¿sí? En primer lugar, hermano, diferentes doctrinas. Pablo le escribe a Timoteo, dice: te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. ¿Qué pasaba en ese lugar, hermano? Sin duda alguna, claramente lo dice el pasaje, había personas que enseñaban falsas doctrinas, ¿sí? Y luego le dice tampoco que presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. La enseñanza bíblica, hermanos, que el Señor nos ha dejado, su doctrina, su palabra, es para edificarnos, ¿sí? Ahora, estas falsas doctrinas, estas diferentes enseñanzas, estos falsos maestros que había y que aún lo sigue habiendo hoy, enseñaban fábulas y genealogías interminables y que armaban ¿qué cosa? Disputas. ¿Y estas disputas qué hacían? Terminaban dividiendo, terminaban confrontando, terminaban destruyendo la obra, ¿sí? La comunión de los hermanos, y por lo tanto no había edificación, porque claramente dice que disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Si nosotros hoy, hermanos, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, su palabra, la doctrina, es para edificarnos, es para ayudarnos en nuestra vida espiritual, es para que cada día podamos acercarnos un poquito más al Señor y tener su bendición, su gracia, ¿sí? Su bendición sobre nuestras vidas, edificarnos, conocerle más, un poquito más cada día a Él, a través de esta sana doctrina, esta sana palabra, las sanas enseñanzas. Pero ¿qué pasaba? Había personas, ¿sí?, que enseñaban diferentes doctrinas. Hoy en día hay muchas, hace poco nuestro hermano hablaba y de la cantidad de religiones que hay. ¿Cuántas había, Pepe, más o menos, que decía usted? 10.700. Imagínense cuánto dentro de esas falsas eh, doctrinas, falsas enseñanzas, falsas religiones, cuántos maestros más abundarán, ¿sí? De hecho, nosotros cuando miramos en la televisión, cuántos falsas enseñanzas, cuántos falsos maestros, ¿sí? Que nada que ver con lo que dice las Escrituras, ¿sí? Miren, Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo y también le advierte sobre lo mismo. En el capítulo 4 de segunda Timoteo, el apóstol Pablo dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros falsos, ¿sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. La gente hoy por hoy, si vamos a la realidad, desea oír lo que le gusta oír, ¿sí? La palabra de Dios o Dios mismo nos confronta a veces con su palabra, ¿sí? A nosotros no nos gusta, al pecador no le gusta decirle o que nos digan que somos pecadores, pero la palabra nos dice que somos pecadores, ¿sí? No nos gusta que la palabra o que alguien nos diga o que una doctrina nos diga que tenemos que arrepentirnos, pero la realidad es esa, que tenemos que arrepentirnos. No le gusta al hombre decirle que si no tiene a Cristo en su corazón va al infierno, pero la realidad es la que está escrita y es la única verdad. Pero, como dice aquí, dice teniendo comezón de oír, o sea, deseo de oír algo nuevo, algo cómodo, algo blando, algo liviano, dice, se amontonará el maestro conforme al propio deseo de su corazón. Por eso es que hay tanta falsa doctrina, ¿no?
porque hay también muchos seguidores de esas falsas doctrinas, ¿sí? Gente con deseo de oír algo nuevo y bueno, este dice una cosa, fulano dice otra cosa, yo me voy con aquel, yo me voy con aquel, porque este me agrada, porque el otro me agrada lo que dice, y así es como sucede. Y lo dice aquí, ¿no? Amontonarán maestros, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencia, al deseo de su corazón, al deseo de lo que ellos quieran oír. Cuando nosotros vamos a los evangelios, en un momento el Señor confronta a las multitudes, recuerdan cuando los panes y la alimentación de aquellas personas, y dice que muchos ya muchos discípulos y muchos seguidores, dice que ya no le seguían, no querían andar con él, porque hubo un momento donde el Señor marcó una diferencia y les dijo que se tenían que arrepentir, que Él era el pan de vida y que tenían que arrepentirse. Y dice que muchos ya no le seguían cuando Él le dijo esto. Y también le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijeron sus discípulos? O Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Había unos poquitos que sí sabían quién verdaderamente tenía la palabra de vida. Ese es Jesús. No hay otro. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Miramos a nuestro alrededor y podemos decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿Sí? Si tú tienes, Señor, palabras de vida. Ahora, ¿cómo poder eludir estas falsas doctrinas? Miren, cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo, hay muchos pasajes, yo tenía, pero no los vamos a leer por amor al tiempo, no los vamos a leer. Muchos pasajes donde se nos habla de estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, pero dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, miren cómo dice la Escritura, ¿sí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y aquí viene el versículo que quiero hacer resaltar, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día sucede esto, hermano, hay mucho viento de doctrina, ¿sí? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Obviamente detrás de todo esto está ¿quién? El diablo, que usa ¿qué cosa? Las artimañas del error. ¿Para qué? Para que la gente no se convierta a Cristo y vaya a un falso predicador, a una falsa religión y se termine perdiendo. Esa es la estrategia de Satanás, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí? Porque él ha venido a hurtar, matar y destruir, ¿sí? Si una persona se convierte verdaderamente a Cristo, eso es lo que Satanás no quiere. ¿Por qué? Porque él viene a hurtar, matar y destruir. Por eso Pablo escribe a los Efesios, dice que él constituyó Dios, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para perfeccionar, y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no, dice el verso 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La sana doctrina de la cual habla Pablo a Timoteo, el propósito es edificarnos, ¿sí? Edificarnos y crecer y ayudarnos, como dice aquí, mutuamente, porque como dice aquí, somos un cuerpo. Falsas doctrinas, hermanos, las hubo y las habrá siempre, ¿sí? Hasta el día, hermanos, en que el Señor nos venga a buscar. En segundo lugar, hermanos, hemos leído, eh, vamos adelantando un poquito, en el versículo 12, donde el apóstol Pablo defiende su ministerio. ¿Y por qué decimos esto que defiende su ministerio? Si nosotros leyéramos y
Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pablo también allí defiende su ministerio. ¿Saben por qué? Porque había muchos que dudaban y también atacaban al apóstol Pablo diciendo que él no era apóstol, ¿sí?, de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor se le reveló a él conoció a Dios por revelación del Señor, y no estuvo en el conjunto de los primeros 12 apóstoles que el Señor eligió. Él sí fue elegido para ser apóstol después, ¿sí? En Hechos capítulo 9 tenemos su conversión y el Señor se le revela y él allí se convierte y el Señor lo comisiona para ser apóstol también de Jesucristo. Y había muchos que dudaban, había muchos que cuestionaban. Si nosotros leemos 1 y 2 Corintios, él habla muchas veces fuerte, ¿sí? Habla fuerte y dice cosas fuertes en esas cartas, ¿sí? Eh, y era para dar a entender que realmente su ministerio y lo que él predicaba, hermano, no era por voluntad propia, sino que Dios lo había encomendado, ¿sí? El mismo Pablo, hermano, se menciona como que Dios lo ha escogido para ser apóstol y siervo de Jesucristo. ¿Mm? Miren, en cada carta que nosotros leemos, en la mayoría de las cartas que escribe él se presenta como apóstol, prisionero, o siervo, o servidor de Cristo. ¿Sí? Pablo no se presenta a sí mismo, hermano, con un pensamiento propio. Nunca vamos a leer de esto algo de él, ¿sí? Tampoco se presenta con una propia ideología. Hoy en día esto se ve mucho, ¿sí? Hay muchos que tienen sus propios pensamientos, su propia manera de pensar, ¿sí? Tampoco se presenta con un concepto de sí mismo, ¿sí? O con un parecer o con su propia doctrina. Él siempre se presentó como siervo de Dios, como servidor de Dios, como prisionero de Cristo o como apóstol de Jesucristo. Y hacemos una recorrida rápida. Los invito. En 1 Timoteo, aquí cerquita donde estamos, miren, versículo 1. Miren cómo se presenta el apóstol Pablo a sí mismo. Dice Pablo, luego que dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Miren, en 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Otro versículo más, Filemón 1:1. Pablo, y aquí dice distinto, pero también se sujeta a lo que Dios le ha otorgado. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Miren, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, y fíjense, me llama la atención como dice aquí, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Mm? Y bueno, 1 y 2 Corintios comienza de la misma manera. Esto es para que veamos cómo realmente Pablo presentaba sus credenciales, podríamos decir, para defender o para decir que verazmente él era un apóstol, o lo que él iba a escribir a esa iglesia no era de sí mismo, sino de parte del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice 2 Corintios al comienzo. Y en 1 Corintios también dice estas palabras. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Romano capítulo 1:1, miren cómo dice. Romano 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
¿Cuántas veces el apóstol Pablo escribe una carta, hermano? Y la mayoría de las cartas que él escribe la hace de esta manera, nunca presentándose a sí mismo o como queriendo presentar su propio pensamiento como doctrina propia, ¿no? No, él se presenta como apóstol, siervo, prisionero de Jesucristo. Si nosotros leemos en 2 Corintios, creo que es el último capítulo, dice: vendré a las revelaciones, dice, y contaré, dice, lo que el Señor ha revelado. Y él dice: yo fui llevado hasta el tercer cielo y oí cosas que no puedo expresar y vi cosas que tampoco puedo describir. Y luego termina ese capítulo y dice: no me tendría que haber alabado a mí mismo, ¿sí? Porque tampoco soy menor, dice, que los demás apóstoles. Así que, hermano, claramente vemos que el apóstol era fue comisionado, ¿sí? Instruido y preparado por el Señor para llevar el Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, encontramos a Pablo como el perseguidor. ¿Mm? Dice el verso 13: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Sí? Dice: perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Qué hacía Pablo antes de su conversión? Perseguía a la iglesia. Y como dice aquí, era blasfemo también. ¿Sí? Era bravo Pablo, ¿eh? No era un mansito Pablo. Era también injuriador, ¿sí? Pero Pablo se convirtió. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Señor? Si realmente se convierte, ¿hay cambio o no hay cambio? Debe haber cambio, ¿sí? Hoy en día vivimos, nos toca ver muchas veces que hay muchas personas que dicen que si bueno, yo acepté al Señor, o yo soy evangelista, o yo soy creyente, o yo creo esto, pero su vida sigue igual que antes, no hay cambio, ¿sí? No hay verdaderamente un cambio. Pablo cambió, ¿sí? Pablo cambió. Él dice: yo antes era blasfemo. Y cuando cambió, dice la Escritura que él estaba en Damasco y predicaba en la sinagoga y les hablaba de que Cristo era el Hijo de Dios, y dice que las iglesias se iban, los hermanos, porque le tenían miedo. Este nos viene para atacar. Sin embargo, él había cambiado, ya no atacaba más a los cristianos. Miren, Hechos capítulo 7, versículo 5, miren un poquito tales cosas que había llegado a ser el apóstol Saulo en ese momento. En Hechos 7 dice, bueno, aquí está el apedreamiento de Esteban, Hechos 7, 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8:1, y Saulo consentía, es decir, estaba de acuerdo. Dice: con su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a las iglesias, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Qué bravo que era Pablo, ¿no? Imagínense si después que estamos aquí, alguien está mirando, nos está observando: este fulano, este mengano, este vive en tal y tal lugar, y después van y nos buscan en nuestras casas. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos creyentes. Bueno, esto es lo que sufrió esta iglesia, hermanos, en Jerusalén, ¿sí? ¿Y quién estaba a cargo de esta persecución? Estaba a cargo este hombre que está escribiendo ahora a Timoteo, Saulo de Tarso, Pablo antes de su conversión, ¿sí? Él dice que consintió en la muerte de Esteban, ¿sí? Esteban fue era un gran siervo de Dios, fue apedreado, y él estuvo de acuerdo en esa muerte, ¿sí? Él estuvo en esa, y seguramente en muchas más, porque dice que él asolaba en la iglesia, los llevaba a las cárceles, los sacaba de su casa y los arrastraba, dice,
a hombres y a mujeres. Esta es una de las torturas que se practicó mucho tiempo en la Santa Inquisición, ¿no, Pepe? Sí, se arrastraban a los creyentes con los caballos hasta que morían, ¿sí? Bueno, otras tantas cosas más que se hicieron, pero esta era una de las clases de tortura que se llevaba a cabo en ese tiempo, hermano. ¿Mm? Y Pablo, o este Saulo de Tarso, hermano, lo hacía. Por eso él cuando le escribe a Timoteo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, esto fui yo, dice Pablo. Dice, mas fui, volviendo a Timoteo 1:13, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pablo está arrepentido, porque sabía que lo que había hecho él estaba mal. Había ido contra los propios hijos de Dios. Y ahora él mismo es un hijo de Dios. Y el perseguidor, como muchas veces se ha dicho, ahora es un perseguido. Un perseguidor que ahora es perseguido. Porque muchos persiguieron al apóstol por causa de su fe también. Bueno, si nosotros vamos a Hechos capítulo 9 o Hechos capítulo 26, él relata, en el capítulo 26, Pablo relata delante de algunas autoridades romanas, diciendo lo que él había sido antes. Y yo ahora me convertí, dice, y cambié. Vamos un poquito más adelante a ver si llegamos a un final, hermanos. Punto número 4, la gracia de nuestro Señor. Dice verso 14, dice el apóstol, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundancia de Dios para con él ha sido abundante. ¿Sí? Ahora yo pensaba para mí, ¿no? Para nosotros ha sido menor abundante la gracia de Dios, porque quizás no hacíamos lo que hacía Pablo. La gracia, así como fue abundante para Pablo, ha sido abundante para nosotros también. ¿Por qué? Porque también somos pecadores y seguimos siendo. ¿Sí? Miren, pero, o sea, pecadores, pero pecadores arrepentidos. Miren, encontré una definición de gracia acá en un librito. Dice, gracia es aceptación y amor inmerecido que se reciben de otro. En especial la actitud característica de Dios al proporcionar salvación para los pecadores. Para los cristianos, la palabra gracia es virtualmente un sinónimo del Evangelio, del regalo divino inmerecido de salvación en Jesucristo. ¿Sí? Es como siempre se ha dicho, un regalo inmerecido. Es algo que Dios nos ha querido dar, conceder, que no merecemos. Somos pecadores, merecemos juicio, condenación eterna, totalmente. Totalmente. Pero la gracia divina ha hecho que Cristo descendiera de la cruz, muriera en esa cruz, derramara su sangre para que nosotros, mediante nuestro reconocimiento de su obra, pidiéndole perdón y recibiéndole, podamos tener perdón de pecado. Efesios 2:9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? No de vosotros, pues es don de Dios. Dice Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, se hizo más, dice que sobreabundó la gracia de Dios. Y no es que Dios quiera permitir el pecado o pase por alto el pecado, pero la sangre de Cristo derramada en la cruz hace que el hombre y la mujer puedan tener perdón, redención y justificación, ¿sí? Por medio de ese sacrificio. Y eso es gracia, hermano, eso es gracia, ¿sí? Juan 1:16 dice que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Sí? No es una gracia y nada más, es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si todos los hombres, hermanos, se convirtieran en este momento de todo el mundo, de todo el planeta, todos los hombres podrían ser perdonados. No habría uno que Dios le pudiera decir, yo no te perdono. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios dice que es para todos los hombres. Juan 3:16.
para todos los hombres. Romanos 11:5, me llamó la atención este versículo. Dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y eso somos nosotros. En 2 Tesalonicenses 2:16 dice que tenemos una buena esperanza, como decía nuestro hermano al comenzar, por gracia. Sin toda la esperanza que el mundo hoy pudiera tener, por su posición económica, por su dinero, por su capital, es una esperanza que es terrenal, ¿sí? Es momentánea, es pasajera. Pero la Escritura dice que la buena esperanza que tenemos los hijos de Dios trasciende los umbrales de la muerte, porque va más allá, es eterno y no tiene fin. La gracia de nuestro Señor. Por eso Pablo dice, pero por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, ¿sí? Yo creo que Pablo, al igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero Pablo lo sentía así, sentía como en otros pasajes, él también se recuerda su pasado, ¿sí? Sentía este dolor por el hecho de lo que él había hecho con sus hermanos, con sus cristianos, ¿sí? Quizás más de una vez habrá tenido que estar en algún lugar donde en un momento persiguió a tal y tal persona por ser creyente, ¿sí? Ahora estaba quizás sentado compartiendo un momento de comunión, me imagino. ¿Por qué? Porque él ya se había convertido. Ya no hacía más lo que hacía antes. Termino, hermanos, con el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Saben qué, hermanos? Este versículo nos lleva a pensar que Dios no es que obliga a nadie, pero sí advierte con severidad que el hombre se debe convertir y que si no se convierte queda expuesto por Dios mismo a una condenación y a un juicio eterno. Y no es una advertencia con autoritarismo, es con amor lo que hace el Señor. Es una advertencia firme, estable, con amor, pero severa también, porque aquel que no obedece será castigado eternamente. A veces he pensado yo, a veces pienso, creo que será el infierno estar permanentemente en un lugar donde el gusano, que es el cuerpo, nunca muere, y el fuego, que es lo que va a arder con el azufre, nunca se apaga. Creo que será estar constantemente en ese lugar. Por eso dice que ese lugar es un lugar de tormento, ¿sí? Y qué tan severo es el juicio de Dios, hermano, que a las personas que no creen tendrán que ir a ese lugar, simplemente por el hecho de haber rechazado la gracia de Dios, ¿sí? Miren, Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos terminando con este punto. Hechos 17, 30. Miren, como dice, Pablo está predicando en Atenas. Dice, pero Dios habiendo pasado, Hechos 17, 30, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo creo que nos dice mucho, estos dos versículos nada más. Dice, ahora, dice el verso 30, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda Dios, o sea, ¿no?, a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué cosa? Que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento, deducimos, hermanos, que es un mandamiento de Dios, no por obligación, pero Dios le está diciendo y advirtiendo al hombre que se tiene que arrepentir. Y como siempre ha dicho, cada persona que muere y muere sin Cristo, no ha tenido por lo menos una oportunidad de haber recibido a Cristo en su corazón. ¿Sí? Porque Dios no va a mandar a nadie al infierno sin que por lo menos una oportunidad le haya dado en su vida de conocer a Dios, ¿sí? Pero dice, manda a Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Habrá un día, hermano, Dios lo ha establecido. De hecho, yo creo que ya sabe Dios qué día será, qué fecha será, cómo será, en qué lugar será,
Y ese día, hermano, lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Habrá un juicio y habrá un juicio final. Por la gracia de Dios, nosotros estaremos como la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y dice que habrá un trono. Y yo creo que a la par de ese trono estaremos nosotros. Miren, vamos buscándolo y termino con este pasaje. Apocalipsis 20. Este pasaje, hermano, yo creo que por lo menos a mí nos lleva a estremecer, ¿no? Apocalipsis 20 dice 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. En este momento, hermano, nosotros vamos a estar como la iglesia, ya la esposa del Cordero. Y me imagino yo, no lo dice la Escritura, no, nosotros estaremos al lado del Cordero, no de enfrente y de pie como los que estarán para ser juzgados y luego condenados, ¿sí? Los que están ahora en el infierno, los que vayan a estar sin Cristo, se les dará una sola oportunidad, hermano, para salir del Seol, del lugar de condenación, y solo por una vez saldrán del lugar de tormento de donde están ahora. Saldrán para ponerse de pie delante de este trono. ¿Y luego a dónde volverán? Al lago de fuego, al tormento eterno. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible es esto, hermano. Qué terrible. Por eso dice Dios en este tiempo, Pablo le escribe a Timoteo, fiel y digna es de ser recibida esta palabra por todo, ¿sí? Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es una palabra de ser digna. Por eso, como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, Dios manda ahora que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Es para bien, pero ¿qué pasa? Una y otra vez. Y por lo tanto, Dios, como hemos también leído, ha establecido un día donde Dios ya en su plan y en su omnisciencia sabe cuál va a ser ese día, va a decretar un juicio. Y en ese juicio estarán todos, dice, delante de él. El mar entregará a sus muertos, el ave, eh, todos estarán, grandes y pequeños, todos estarán en pie delante del gran trono blanco, el trono de Dios. ¿Qué será este juicio final, no? Nosotros lo vamos a presenciar. Todo lo que dice la Escritura en Apocalipsis lo vamos a presenciar, ¿sí? Estando, obviamente, del lado de nuestro, o con el Señor, mejor dicho, como su esposa. Pero, ¿qué será de aquellos que tengan que estar, hermanos, de un lado diferente, enfrente, enfrente al Cordero, y que tengan que ser enjuiciados, ¿sí? Y que el Señor tenga que abrir los libros, y como dice aquí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto eh, me llevaba a pensar, a tener gratitud en nuestros corazones, a decirle gracias, Señor, por haberte conocido, y orar por aquellos que no le conocen y que escuchan, sí, y que puedan también un día abrir su corazón para que no vayan a este lugar de tormento y de condenación. Termina el apóstol hablando a Timoteo y diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente que es así, hermano, y decimos amén y amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los siglos. Él es inmortal, Él es invisible, Él es único, sabio, Dios. A Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Qué Dios que tenemos, ¿no? Qué grande que es, qué soberano, qué Dios de juicio, de justicia, de amor también, porque nos quiere, nos ama, nos ha salvado, ha dado su Hijo unigénito. Pero cuántas cosas
eterna hay para nosotros. ¿Cuántas cosas hay en los cielos para los hijos de Dios? ¿Sí? Quiera el Señor, hermano, bendecir nuestros corazones en esta noche, poder gozarnos en la salvación que tenemos, ¿sí? Y decirle gracias, Señor, porque nos has librado de este lugar que es un lugar de tormento, ¿sí? Que nosotros, hermanos, estaríamos destinados a un juicio eterno si no lo hubiéramos conocido, si alguien no hubiera venido y no nos hubiera predicado la palabra de Dios, o si primeramente Cristo no hubiera descendido de los cielos para morir en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? La obra máxima a favor de la humanidad. Que el Señor bendiga nuestros corazones en esta noche. Amén.